El Ministerio Evangelístico Haya Alimento en mi Casa presenta. Por el poder de su palabra. Palabra de gloria y poder. Cual Moisés al ver tu gloria. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra de gloria y poder. Con el pastor Alfonso Vera. Por el poder de su palabra. Tiembla la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les habla el pastor Alfonso Vera de la iglesia Palabras de Gloria y Poder, juntamente con el ministerio evangelístico Haya Alimento en mi Casa, teniendo todo en común. Estás enfermo, estás en problemas, pasando una prueba. Hoy el Señor trae una palabra para tu vida. Nuestros números telefónicos son 0261-718-7006, 0414-699-2144. Nos estarán escuchando todos los sábados a las 8 de la noche por la 92.7 FM, la señal que viene de lo alto. También por YouTube nos pueden encontrar como Pastor Alfonso Vera y también en Facebook como Alfonso Vera. Dios les bendiga, Dios les guarde, les saludo a todos los hermanos que nos puedan estar sintonizando y escuchando desde acá, desde Venezuela. Muchas bendiciones a todos los hermanos. Un tiempo especial, diferente, con la presencia de Dios en tu hogar. Palabras de gloria y poder. Gloria a Dios. Hoy, mis hermanos, quiero compartir una palabra que sé que va a ser de gran bendición, en gran motivación a nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. La cual depende de Dios y de su consejo. Amén. Escúcheme, su alma y su espíritu dependen de Dios y de su consejo, de su guianza, de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Y esta palabra, mi hermano, que hoy traigo a este lugar, gloria a Dios, es titulada, escúchame, la unción de la resurrección. ¿Cuántos saben que en Jesús había poder? Amén. ¿Cuántos saben que en Jesús había virtud? ¿Cuántos saben que en Jesús había unción? Unción sanadora, unción libertadora, unción que renovaba, que transformaba, que cambiaba, que hacía nuevas las cosas en las vidas. Amén. Esa misma unción a Dios le ha placido que esa unción esté sobre ti y sobre mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, mis hermanos, vamos a estar sentándonos todos. Amén. Para que estemos entonces empezando y profundizando lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a estar profundizando, vamos a estar enseñando unas verdades bíblicas. Amén. Unas verdades bíblicas. La palabra unción, mis hermanos, podemos buscar su interpretación, ¿verdad? Por medio del hebreo, de una palabra llamada masá. Diga masá. Esta palabra en hebreo significa ungir, o untar, o consagrar. Escúcheme, significa ungir, untar. ¿Cuántos han sido untados del aceite divino que viene del Espíritu Santo? Y consagrar. Usted es un hombre, usted es una mujer llamada a vivir una vida, diga, consagrada. Usted ha sido llamada a vivir una vida, diga, en unción. ¿Y sabe qué significa eso? En consagración. Amén. Consagración. Ahora,
El uso más común de masá en el Antiguo Testamento, mi hermano, tiene que ver con ungir, con el fin de apartar a alguna persona o objeto para algún ministerio o función. Quiero que entienda por qué ha venido la unción a nuestra vida, amén. Quiero que entienda por qué Dios a usted le llama consagrado, apartado, por qué la unción del Espíritu Santo ha venido sobre su vida. Y es que la palabra describe aquí que es con el fin, mi hermano, para que usted sea útil en una función y en el ministerio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero ir a la Biblia por un momento, mi hermano, porque usted dirá, pero ¿de dónde vino la unción? ¿De dónde vino esta virtud? ¿De dónde vino esta gloria? Ya vamos a estudiar acá de dónde vino, amén. Porque para que usted pueda recibir la unción, es importante, mi hermano, que usted pueda recibir un sacrificio. Diga sacrificio. Y vamos a entrar a la palabra. La palabra de Dios describe un suceso muy terrible para un hombre llamado el Cristo, el ungido, el Mesías. En Juan 19:31 leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora se da cuenta de qué sacrificio, ¿verdad? Estoy hablando. Jesús había sido crucificado. Sus manos, sus pies habían sido traspasados. El madero había sido manchado con la sangre de Jesús. Ya había sido burlado. Había sido menospreciado. Y colgado Jesús en la cruz, dice la palabra de Dios que los judíos, los escribas y los fariseos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, mi hermano, fueron y le rogaron a Pilato allá: mira, te rogamos que pueda bajar a esta gente de ahí. Y a ese hombre llamado Jesús, a ese falso profeta, a ese falso ungido, no había bastado en sus corazones, mi hermano, que lo haya escupido. No había bastado, mi hermano, que en medio de su dolor, con sus manos crucificadas, se haya burlado de él, sino que ya muerto, ahora procuraban quitarlo del madero, ese madero que experimentó el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué? ¿Por qué estaban apresurados, mis hermanos? Los fariseos estaban apresurados, mi hermano, porque necesitaban hacer los preparativos para una fiesta solemne. La Pascua era la fiesta que festejaban, mi hermano, los judíos, por haberlos Dios libertado de la esclavitud de Egipto. Y mientras que los fariseos, mi hermano, se preocupaban por festejar su libertad física, escúchame, no se imaginaban ellos que el que había muerto en la cruz, que aquel hombre que ellos habían crucificado, iba a producir un acontecimiento nunca antes visto. ¿Y sabe cuál es ese
acontecimiento nunca antes visto. Gloria a Dios. Que mientras que ellos, como una nación, festejaban su libertad física, una libertad que Dios les dio en Egipto, cuando ellos estaban en esclavitud, ellos no se imaginaban, mis hermanos, que más tarde otros más festejarían su libertad espiritual y la libertad del pecado, la libertad de la culpa, mi hermano, de la maldad, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del odio, de la lascivia, una libertad de la brujería, de la hechicería, una libertad del homosexualismo, una libertad del lesbianismo. Pues hoy nosotros somos aquellos que festejamos una libertad plena y una libertad absoluta. Alaba y glorifica a Dios, mi hermano. Alaba y glorifica a Dios. El acontecimiento más grande era que en todas las naciones del mundo, desde entonces, desde aquella hora, desde aquel momento que aquel hombre derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, festejaríamos mundialmente que hubo un hombre enviado de Dios que dio su vida por toda una humanidad, sin excepción alguna. Y hoy usted y yo somos parte de esa solemnidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy estamos aquí, en este lugar, agradeciéndole a nuestro Dios soberano que Él nos libertó de la esclavitud del pecado, de la inmundicia, de la condenación. Pero vemos aquí a unos judíos, a un pueblo preocupado por festejar una libertad, diga física. Pero el Mesías, el Salvador, vino a traernos una mayor libertad, la cual es la espiritual, la libertad de nuestra alma, de la condenación del infierno, para traernos a la libertad y a la consagración absoluta, para que algún día estemos gozándonos, alegrándonos y contentándonos juntamente con Él allá en los cielos. Palabra de gloria y poder. Y dice la palabra de Dios: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Diga, sangre y agua. Y esto es importante, revelador, para que usted y yo sepamos cómo es que usted, siendo pecador, desobediente, ¿verdad?, Dios nos ha traído el perdón absoluto a nuestra vida. Y no solamente nos ha traído el perdón, nos ha dado de su gracia, sino que nos ha dado de su, diga, unción. Unción. La unción que quebranta el yugo, que rompe. Amén. El primer punto que quiero hablar aquí es que necesitamos
saber y conocer que el significado, mi hermano, de la sangre de Cristo es uno. Y es que la sangre de Cristo tipifica, diga, la justificación. Y escúcheme, la sangre de Cristo tipifica la justificación. El Señor en su costado guardó dos significados poderosos para tu vida y mi vida. Y dice la palabra de Dios que cuando la lanza entró, ¿verdad? Salió sangre y agua. Gloria. ¿Y sabe por qué salió la sangre primero? Simbolismo del regalo de Dios. La sangre la cual nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, la cual te justificó a ti y a mí. Esa sangre es simbolismo del perdón de Dios para una humanidad perdida y pervertida. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Justificación. Tú fuiste justificado por su sangre. Mis hermanos, esta palabra justificación viene de una palabra, mi hermano, griega que se llama dikaiosis. Diga dikaiosis. Esta palabra denota el acto de pronunciar justo. Como en una corte hay uno que desde el cielo dice la Biblia que Él está y Él es el juez absoluto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alto. Y por esta palabra, por esta sangre y por esta justificación, el juez absoluto pronuncia y declara y decreta que usted y yo somos justos. Amén. Alégrese, mi hermano. Usted y yo somos justos delante de Dios. Vamos a ir a Romanos 4:25. Dice la palabra de Dios: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Él fue entregado por tus transgresiones. Él pagó el precio, pues. Y en su resurrección usted tuvo la victoria. En su resurrección usted tuvo la victoria. Porque fue justificado por Él. Tú, que me escuchas, tú tienes a alguien que se ha sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que Él intercede por ti, intercede por mí. Él nos justifica delante de la presencia de Dios. Alaba y glorifica a Dios. Alaba y glorifica a Dios. Un tiempo especial, diferente, con la presencia de Dios en tu hogar. Palabras de gloria y poder. ¡Gloria! ¿Está entendiendo? ¡Oh, gloria, santo! Romanos 5:8 dice la palabra de Dios:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Usted cree que Jesús vino aquí a jugar la papa caliente? No. Él vino con un propósito de parte de Dios. Él vino con una unción. Él vino ungido de parte de Dios. Y sabe, Él vino consagrado para la cruz, para pagar el precio por usted y por mí, y derramar toda su sangre allí. Oh, basaba, lábalaya. Y si usted ha sido consagrado para Dios, usted también tiene un propósito en Cristo, en Dios, en el soberano. Él ha dicho: sean imitadores de Cristo. ¿Verdad que sí? Algunos por ahí: ay no, ya Dios pagó todo, yo no tengo que hacer nada. Escúcheme, esta es la unción que ha venido de arriba por causa de la resurrección de Cristo. Es que tú has sido consagrado, es con un propósito. ¿O usted cree que solamente Jesús fue consagrado, ungido para la cruz, y usted ha sido ungido para estar de lujo? Pues déjame decirte, hay que conocer el propósito de esa unción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero tocar un punto importante en esto de la sangre y la justificación. Amén. Hay personas que dicen: no, pero si yo no me porto mal, yo ayudo a mi mamá, yo trabajo tranquilo, yo no digo, yo no le hago mal a nadie, yo no... Escúchame, si tú no has recibido la unción de la resurrección, tú eres un hombre culpable y necesitas recibir la unción de la resurrección. Necesitas ser limpiado por la sangre del Cordero. Necesitas ser justificado, porque aún en lo mínimo somos pecadores. Y les voy a leer esto a aquellas personas que creen que porque ellos no roban, que porque ellos no matan a una persona, ¿verdad?, ellos no son culpables. Somos culpables con lo más mínimo y necesitamos ser justificados. Juan 3:15 dice la poderosa palabra de Dios: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ay, papá. Y esto es para aquellos que dicen: no, pero si yo no he matado a nadie. Bueno, la Biblia a mí me dice que si tú aborreces a tu hermano, tú eres homicida. Es el mismo pecado. El hecho que yo no pueda soportar a mi vecino, o al que un día fue mi amigo, te hace culpable y serás enjuiciado algún día si no recibes la gracia de Dios en tu vida y el perdón de tus pecados por medio del Señor Jesucristo. Serás enjuiciado como un criminal, como un asesino, como un homicida. Tremendo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Tú que me escuchas. Hay hijos que no pueden soportar a la madre. Hay hijos que no pueden soportar a sus padres. Hay padres que no pueden soportar a sus hijos. Pues si tú aborreces a tu hijo, a tu madre, a tu padre, a tu vecino, a tu prójimo, eres culpable. Y necesitas de la sangre justificadora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Canto. Alabamos su nombre.
Apocalipsis 21:8, leo para ustedes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es para aquellos que no creen en el infierno. Esto es para aquellos que no creen en un castigo de parte de Dios. Pues aquí la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que si andas en algunas cosas que hemos leído, esa persona es culpable para recibir el castigo eterno en ese lugar tan terrible, donde hay un lago de azufre y fuego, en el cual el fuego nunca se apagará. Yo digo como Pablo, hermano, es necesario darle todo este conocimiento a usted y a usted que me está escuchando, que usted sepa la verdad, la realidad, porque ahorita hay congregaciones donde no se habla de esto para no asustar a la gente, pero aquí no se asusta a la gente, aquí a la gente se capacita con un conocimiento real y verdadero para que sean entendidos y no ignoren las verdades escriturales y no ignoremos, ¿verdad?, lo que Dios ha hablado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Rey? Un aplauso al Rey. Escúcheme esto lo que voy a decir. En la justificación, mi hermano, se debe demostrar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque usted era culpable, pero ahora no lo es. Si usted fue justificado, ya usted no debe andar y vivir como un culpable. ¿Sí me escuchó eso? Si usted es un justificado de Dios, ya usted no debe andar y vivir como un culpable. O sea, ya usted no debe andar y vivir en las mismas cosas que vivía antes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué? Porque usted tiene que mostrar la justificación de Dios en su vida y valorar esa justificación. Amén. Otra palabra, mis hermanos, con la que se conoce lo que es la justificación, es otra palabra griega llamada dikaios. Diga dikaios, que significa considerar ser. Diga, considerar ser. Mejor dicho, vamos a decir, yo debo. Vamos a decirlo. Yo debo considerar ser recto o justo. ¿Está viendo? Padre, debemos de considerar, porque la Biblia dice que hay algunos que han tomado la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en vano. Y me dice la palabra a mí que aquel hombre, aquella mujer que tome ese gran sacrificio que él hizo en la cruz, dice la Biblia que no será tomado por inocente. Por eso es importante esta palabra dikaios en el griego, que significa considerar ser recto o justo. O sea, tenemos que poner nuestro grano de arena. Tú tienes que considerar, amén, la justificación que Dios ha traído a tu vida. Segundo punto, cuando del costado salió sangre, luego salió ¿qué? Agua. Y el agua también trae y tiene un significado en nuestra vida. ¿Recuerdan aquella vez cuando Jesús lavaba los pies de los apóstoles?
le lavó los pies a Juan, a Mateo. Y cuando al fin llegó a Pedro, Pedro le dijo: no, Señor, tú no me lavarás los pies a mí de ninguna manera. Y el Señor le dijo: si yo no lavo tus pies, tú no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro apresuradamente: Señor, entonces lávame completico. ¡Alto! Pero el Señor le dijo: no. Si ya vosotros habéis sido lavados por la palabra que habéis escuchado, solamente hace falta lavar vuestros pies. Alaba y glorifica a Dios. Alaba y glorifica a Dios. Palabra de gloria y poder. Un tiempo especial, diferente, con la presencia de Dios en tu hogar. Palabras de gloria y poder. ¿Y saben, mi hermano, por qué solamente nuestros pies? Porque nosotros nos empolvamos. Lo empolvamos. Y necesitamos lavar nuestros pies diariamente. El agua significa santificación. Me detengo acá un momento. Usted y yo fuimos limpiados por la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? Pero el que usted continúe aquí en este mundo se considera y se hace importante en su vida y en mi vida que nosotros nos santifiquemos a diario. Y la manera con la cual podemos santificarnos a diario es el agua, es su palabra, es su guía, es su conocimiento, son sus leyes, es su consejo. Amén. La palabra nos limpia. ¿Por qué nos limpia la palabra? Porque la palabra nos guía a reconocer nuestra falta diaria. Si no hubiese la palabra de Dios, usted hubiese sido limpiado con la sangre de Cristo, purificado, pero más tarde se hubiese perdido otra vez y se hubiese manchado y estuviese muerto. Porque es la palabra de Dios que nos santifica día a día a medida que nosotros la leemos y la guardamos en nuestros corazones. Primera de Corintios 11:1 dice la palabra de Dios, y se lo leo. Dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Diga, ese es el agua. ¿Cómo seríamos imitadores del Señor si la palabra no nos la diese? No sabríamos que tendríamos que ser imitadores del Señor. Por causa de esta palabra, de esta agua, entonces nosotros lavamos nuestros pies. O sea, vivimos diariamente en una continua santificación. Efesios 5:1 lo leo para ustedes. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escúchame, la unción que usted recibió le demanda, dígame, demanda a ser imitadores de Dios como hijos amados, como lo dice la palabra. ¿A qué más? Andar en amor, como también Cristo nos amó. Mira la demanda. Y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante.
La unción que Dios puso en tu vida, ella te demanda. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice la palabra: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La unción te hace ser ejemplo. La unción en nuestra vida, en tu vida, ella te hace ser un ejemplo. Como aquí también ellos fueron ejemplo. Porque la unción estaba en ellos y la unción los llevaba a ser un ejemplo vivo, que no hacía falta muchas veces ni de predicar, porque con su propia vida predicaban el Evangelio. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Usted tiene que saber por qué ha venido la unción a su vida. No solamente para echar pinta y para apantallar como mucho. ¡Ay, yo salgo enfermo! ¡Ay, yo! No, un momento. La unción va más allá de orar por un enfermo y que al enfermo se le quite el dolor de cabeza. Porque la unción vino a traer, diga, vida, transformación, renuevo. Ya los milagros y aquello, esos son añadiduras de la unción, que vienen por causa de la unción en tu vida. Pero estos son los primeros pasos, los cuales la unción hace que usted experimente, en los cuales la unción hace que usted camine. Amén. Tercera de Juan 1:11 dice: amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y de vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. La unción también, mi hermano, te convierte en un testimonio vivo. Aquí había un hombre llamado Demetrio que había dado testimonio, y sabe, la gente lo alababa porque este hombre estaba lleno de la unción. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y daba testimonio de lo que había en su vida. O sea que la unción te convierte en un testimonio vivo. O sea, la unción te hace luz y desaparece las tinieblas de tu vida. Amén. La pregunta que ustedes se estarán haciendo: pero entonces, ¿de qué forma llegó la unción a nuestra vida? ¿Cómo llegó la unción a nuestra vida? ¿Qué tuvo que suceder en nuestra vida? ¿Sabe cómo llegó la unción a tu vida y a mi vida? La cual pudre todo yugo y derriba toda fortaleza. Llegó de esta forma: la justificación es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos llevó a la reconciliación. ¿Cuántos han sido reconciliados con el Señor? Yo soy uno. Amén. Y la reconciliación nos llevó a ser salvos. Diga, salvos. A experimentar la salvación. O sea, a tener vida.
Usted sabe que la unción no puede estar donde hay muerte. Imposible. La unción no habita en hombre muerto. La unción habita en hombre vivo, redimido y justificado por Cristo. Alaba y glorifique el nombre de Dios. Alaba y glorifique a Dios. Un tiempo especial, diferente, con la presencia de Dios en tu hogar. Palabras de gloria y poder. Y luego de ser salvo, por consecuencia de la salvación en nuestra vida, entonces vino la unción. Amén. Diga, vino la unción. Diga, porque ella halló vida en mí. La unción vino porque ella halló vida en usted. Y halló vida en mí. Primera de Juan 2:20 dice la palabra de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, usted y yo tenemos la unción. Y la característica, ¿verdad?, es que en usted y yo hay verdad. ¿Y sabe qué más hace la unción en usted y en mí? Aquí dice, y conocéis todas las cosas por causa de que la unción está en nosotros. La unción te revela. La unción te revela. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Mi hermano, y quiero por un momento ir a 2 de Samuel, donde habla de Betsabé y Urías, y habla de el rey David. ¿Qué fue lo que hizo David? David se metió en problema con Dios y cayó en un pecado grande, un pecado de muerte, mi hermano. Le robó la mujer a su amigo y mandó a que Urías se le matase, colocándolo en el frente de una batalla y dejándolo solo para que lo mataran, para él quedarse con su mujer llamada Betsabé. Y por causa de este pecado terrible, mi hermano, el hijo que David tuvo con Betsabé, consecuencia del pecado cometido con esa mujer ajena, hizo que David tomara una posición terrible. Diga, en el suelo, en la tierra. Y le voy a decir algo. Esto es simbolismo de lo que hace el Señor en su vida y en mi vida. Cuando usted y yo estábamos en la tierra, sucios, estábamos en el suelo, estábamos llenos de pecado, estábamos condenados. Y sabe, le digo algo, lo que voy a leer a continuación es lo que hace el Señor con nosotros para poder poner la unción en nuestras vidas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y dice la palabra de Dios, 2 de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra. David estaba, mi hermano, en la tierra. ¿Sabe por qué? Por causa de su pecado. Pero Dios no te quiere enlodado en la tierra. No. Pero David, por causa del pecado de él, estaba en una posición allá, pidiéndole a Dios por su hijo para que no muriese.
Pero el pecado, a la final se cumple la palabra que la paga del pecado es muerte. Y al final su hijo murió. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí, mi hermano, es que aquí hay una simbología, y podemos tomar una simbología muy importante acá, en esta palabra, amén. Présteme atención acá. Entonces David se levantó de la tierra. Número uno, Dios te levanta del polvo, del sucio. Dios te levanta de la tierra, de donde Satanás y el pecado te tenían. Número dos, y se lavó. Número dos, Dios te levanta del pecado y te lava, te limpia. Número tres, y se ungió. David, luego que se lavó, se ungió. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor te lava, luego que te lava, entonces viene la unción de Él a tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y continúo leyendo y dice, y cambió sus ropas. El Señor te levanta del suelo donde el diablo te tenía en pecado. El Señor te lava. Pero el Señor trae la unción. Y luego la unción que Dios trae a tu vida hace que tus ropas sean cambiadas por unas ropas limpias en Él. Y sigo leyendo, dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Luego que la unción, el espíritu de unción y de poder que viene a tu vida, cambia tu ropa. O sea, ya tú no eres el mismo. Ya tú no puedes ser el mismo, mujer, tú que me escuchas. Ya tú no puedes ser el mismo hombre, tú que me escuchas. La unción hace que tus ropas sean cambiadas, que tus ropas sean lavadas, para luego ir a la presencia, a la casa de Dios, puro, santo, digno, para adorar y glorificar el nombre del Señor en santidad. Alaba y glorifica a Dios en una identidad clara que viene del cielo, que viene de Dios. Un tiempo especial, diferente, con la presencia de Dios en tu hogar. Palabras de gloria y poder. Y dice, y pidió, y le pusieron pan, y comió. ¿Sabe que el hombre, el que sirve con ropas limpias, y va al lugar santo para adorar y glorificar a Dios, ese hombre, cuando él pide, él es provisto por el Señor? Y termino con esto. Le voy a hablar de dos porciones de revelación que por causa de la resurrección de Jesús vino a dos hombres que fueron muy importantes en la Biblia. Y estos hombres fueron Juan y Pedro. Escúcheme bien para que entienda. Estoy hablando de la unción de la resurrección. Estoy hablando, mi hermano, que por causa de la resurrección de Jesús, usted y yo hoy tenemos la unción del Santo. Usted y yo hemos recibido una unción que ha traído ministerio a su vida, que ha traído dones a su vida y que ha traído talentos a su vida. Amén. Juan 21. Dice la poderosa palabra de Dios, y leo para ustedes. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Aquí habla de Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los
dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea que Juan era un atleta. Amén. Y llegó primero al sepulcro. ¿Y sabe por qué? Filósofos, teólogos dicen que se describe en la historia de que Juan era más joven que Pedro. Y por esa causa Juan corrió más rápido que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Pero escúcheme, la palabra de Dios dice que esto no es del que corre. Esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Por qué digo esto? Sigo leyendo. Y bajándose a mirar, Juan, hablando de Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Está viendo? Esto no es del que corre más rápido, mi hermano, sino esto es de aquel que verdaderamente quiera arriesgarse por el Señor. Amén. Usted puede ir muy despacito, pero si usted tiene un corazón disciplinado y dispuesto, usted cuando llegue a ese lugar, usted no va a titubear, usted no va a dudar, en usted no va a haber miedo, usted va a entrar, diga entrar. Y sabe, y a pesar que Juan corrió maduro y llegó primero, no entró. Yo no sé qué tuvo ahí, no sé si miedo, no sé si duda, pero creo que más adelante describe qué fue lo que estuvo ahí, y lo que tuvo fue incredulidad. Y la incredulidad, mi hermano, trae miedo, trae espanto a nuestra vida. Porque cuando tú crees, tú te aferras al amor de Dios. Y dice la Biblia que el amor echa fuera al temor. Gloria. Amén. Y sigo leyendo. Y dice, y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea que lo que le faltó fue fe. Y la fe es lo que nos hace nosotros abrazarnos del amor de Dios, como se lo dije ahorita. Y cuando tú te abrazas del amor de Dios, entonces ese amor va a echar fuera todo temor que pueda haber en tu vida, abrazado a tu corazón. Amén. Ahora, mis hermanos, escúchenme. Aquí los puntos que quiero hablar rápidamente, porque se nos va el tiempo, ¿verdad? Son dos rapiditos. Uno, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dejó dos cosas en la tumba. Primer punto importante, los lienzos. Los lienzos son parte del ropaje del cuerpo muerto de Jesús. Mi hermano, y creo que es un recordatorio de que Él murió por todos, sin excepción. Y ya no habría hombre sobre la faz de la tierra que creyera en el Señor que pudiera ser llamado inmundo. Diga inmundo. ¿Por qué les digo esto? Escúcheme. Dos cosas importantes quedaron, mis hermanos. Los lienzos y el sudario. Escúcheme. Los lienzos fue con que roparon a Jesús.
O sea, los lienzos estaban quizás hasta manchados de sangre, de la sangre del cuerpo mismo del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia y qué tiene que ver los lienzos con Pedro. Fueron dos que entraron, ¿verdad que sí? Pedro y Juan. Hechos 10:1 dice la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba con él y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En él cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sabe qué venía en ese lienzo? Las comidas que los judíos no podían comer. Y Pedro los vio. Sigo leyendo el 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dijo la voz. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fue nada más y nada menos el simbolismo de lo que Dios le revelaría y le mostraría a Pedro, que él murió no solamente por los judíos, sino que él murió por toda la humanidad, sin excepción alguno. Él murió por todo. Alaba y glorifique a Dios, alaba y glorifique a Dios. Pues la unción de la resurrección. Segundo punto importante, mi hermano, el sudario. Amén. Escúcheme un momento, ya terminamos. El sudario era un tipo de paño que se usaba para secarse el sudor. Y era también un paño con el cual se envolvía las cabezas de los muertos. Y les voy a decir algo. Lo que sí es cierto que es símbolo de la revelación que luego Juan tuvo en la isla de Pasmo. Y ese sudario había estado en la cabeza de Jesús. ¿Sabe qué hay en la cabeza del Señor? Diga: iluminación, discernimiento, claridad, sabiduría. Diga: revelación. Y no puede ser casualidad que los lienzos y el sudario estuviesen en el lugar de resurrección de Jesús. Y que luego, cuando Pedro y Juan salieron del sepulcro, ya no se habló más del sudario, ya no se habló más del lienzo. Yo no sé, pero yo no sé
si Juan y Pedro agarraron cada uno una porción. Yo no sé si se llevaron el sudario o el lienzo, pero no se habló más ni del sudario ni del lienzo. Pero lo que sí sé, que a Pedro se le mostró el lienzo, simbología de lo que Jesús mostró allá, y a Juan se le mostró la revelación, el Apocalipsis, que significa la revelación final. Alaba y glorifica a Dios, porque Él vive, Él vive, Él vive. Y usted en su casa puede leer Apocalipsis 1:1, donde habla de la revelación de Cristo que le fue revelada a Juan. Y puede leer también y continuar leyendo el 1 hasta el 19. Y usted puede ver, mi hermano, toda aquella revelación que le vino. Para terminar, la unción nos capacita, nos da discernimiento, claridad, sabiduría, nos alumbra lo ya revelado. Te da determinación para que tú puedas ser leal. La unción ha venido a ti, mujer, a ti, hombre, tú que me escuchas, para que tú puedas vivir una vida en identidad, en santidad, y tú puedas ser leal a tu Dios hasta el final. Palabra de gloria y poder. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Te bendecimos. Te exaltamos por tu palabra. Gracias por esta palabra, porque nos has mostrado, nos has enseñado hoy que la unción que ha venido por causa de tu resurrección es para que nosotros seamos diferentes, es para que en nosotros haya propósito, es para que nosotros tengamos identidad en ti, seamos ejemplos, seamos un testimonio vivo. Es para que en nosotros haya revelación, haya alumbramiento de lo ya revelado. Por eso te agradecemos, Padre. Te agradecemos, mi Señor. Y ayúdanos, Padre, para que tu voluntad y el propósito por la cual la unción está sobre nuestra vida se pueda cumplir no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, en las vidas de la familia de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un tiempo especial, diferente, con la presencia de Dios en tu hogar. Palabras de gloria y poder. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les habla el pastor Alfonso Vera de la iglesia Palabras de Gloria y Poder, juntamente con el ministerio evangelístico Haya Alimento en mi Casa, teniendo todo en común. Estás enfermo, estás en problemas, pasando una prueba. Hoy el Señor trae una palabra para tu vida. Nuestros números telefónicos son 0261-718-7006, 0414-699-2144. Nos estarán escuchando todos los sábados a las 8 de la noche por la 92.7 FM, la señal que viene de lo alto. También por YouTube nos pueden encontrar como Pastor Alfonso Vera y también en Facebook como Alfonso Vera. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le saludo a todos los hermanos que nos puedan estar sintonizando y escuchando desde acá, desde Venezuela. Muchas bendiciones a todos los hermanos. El ministerio evangelístico Haya Alimento en mi Casa presentó por el poder de su palabra, Palabra de Gloria y Poder. cual Moisés al ver tu gloria. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra de Gloria y Poder, con el pastor Alfonso Vera. Por el poder